Ayer por la tarde causó gran revuelo un análisis de Moody's en el sentido de que viene una inminente depreciación del peso. Hay otros analistas que pues dicen que no coinciden con esto, pero pues se refirió a ello el presidente en su conferencia mañanera. Dijo: se van a quedar con las ganas porque esto no va a suceder ya que nuestra economía está creciendo. Escuchemos. Dice así: va a haber una devaluación de 20% para fin de este año o al 23 o hasta el 24. Sí, sí dice. No. No va a suceder así. Está bien la economía, está creciendo nuestra economía y hay que esperar nada más el resultado del crecimiento del sector primario. Vamos bien, la verdad que sí. También nuestra recaudación. Bueno, pues es lo que dijo el presidente hace un momento y le agradezco mucho a Mario Di Costanzo, consultor financiero, que nos acompaña en el programa esta mañana. Mario, ¿cómo estás? Pascal, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues, ¿cómo ves el debate que generó este análisis? Bueno, mira, yo creo que finalmente este análisis viene y está tocando pues temas sensibles, ¿no? Y primero hay que ver cómo o por qué el peso se ha mantenido relativamente constante, ¿no? Uh-huh. Además, creo que técnicamente no está correcto hablar de devaluación. Nuestro tipo de cambio desde hace mucho tiempo es flotante, entonces, pues hay veces que se deprecia a la alza, digamos, se deprecia y a veces se aprecia, ¿no? Te acordarás por ahí de la pandemia que también hubo unos meses en el que el tipo de cambio pues se fue para arriba y volvió a su nivel, es decir, digamos que es flotante, ¿no? Sí. Lo que está sucediendo. Ahora, ¿por qué esa flotación o por qué esa variación no ha sido pues tan importante o tan grande durante este año, vamos a ponerlo así? Mira, tres factores muy importantes contribuyen a esto. Primero, las exportaciones mexicanas que, bueno, pues han recobrado, digamos, su dinamismo. Las remesas de los mexicanos en el exterior, que representan entradas de divisas importantes, y otro factor adicional, la tasa de interés en México, que además ha venido subiendo. Si bien es cierto que bajó durante el año pasado, digamos, y a mitad del año empezó a subir, también tenemos que ser muy conscientes que México ha tenido una tasa de interés alta, es decir, que sigue manteniendo cierta atracción de capital y de inversión. ¿Por qué? Pues porque si la baja, precisamente habría problemas con el tipo de cambio. La Ahora, sexta más alta del mundo, por cierto. exactamente, entonces se compara pues muy favorablemente con otros países, incluso de la OECD. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de estas tres variables de aquí para adelante? ¿No? Pero finalmente es innegable que Estados Unidos pues va a entrar en una recesión o incluso va a disminuir de manera importante su actividad económica. Ya estamos viendo algunos pequeños focos entre amarillo y rojo, ¿no? Sobre todo en el tema de las remesas. El mes pasado ya no crecieron tanto, incluso una leve caída por ahí, ¿no? Entonces, Estados Unidos va a entrar en una recesión, todo el mundo lo está previendo, el mundo va a bajar su actividad económica, se habla de una recesión mundial, se habla incluso de que eso afectará a los precios, como tenemos el tema del petróleo, que hay incertidumbre, pero que van a la baja. Entonces, al haber una recesión o una menor actividad económica en Estados Unidos, pues se afectan, yo te diría, dos de las tres variables que hemos mencionado. Las remesas, que van a caer por la menor actividad en Estados Unidos, nuestros migrantes van a tener menos dinero, las exportaciones mexicanas no van a ser tan dinámicas porque no van a comprar tanto en Estados Unidos, y por otro lado, la tasa de interés, si sigue subiendo, pues la contracción económica va a ser importante. Los Estados Unidos sí han subido su tasa, si México no lo llegara a hacer, digamos, al mismo tiempo que la FED, pues este diferencial de tasas va a empezar a tener efectos sobre la llegada de capitales. Esto es muy importante considerarlo, y entonces estos tres factores sí harían que el tipo de cambio
pues se depreciara. ¿Cuánto? Se está estimando que puede ser 20%. Todo depende de la magnitud de los movimientos de cada variable, pero en general las perspectivas no son halagüeñas ni para la economía mexicana ni para el tipo de cambio, sobre todo por lo que está sucediendo o puede suceder en Estados Unidos. Por otro lado, Mario, preguntarte sobre el aumento de 28.4% al endeudamiento aprobado anoche en la Cámara de Diputados como parte de la Ley de Ingresos. Es 1.1 billones de pesos. ¿Cuál es tu opinión? Es una barbaridad lo que este gobierno ha hecho con el endeudamiento. Déjame decirte que en este lapso del gobierno, de la nueva administración, el incremento en los requerimientos financieros del sector público, es decir, la deuda total, entendida en su medida más amplia, se ha incrementado en 2.8 billones de pesos. Si a esto sumamos el endeudamiento que se aprobó ayer, creo que de manera irresponsable por los diputados de Morena y sus aliados, y le sumamos estos 1.2 billones, pues tendremos que la deuda se habrá incrementado en 4 billones en estos 4 años de gobierno, con dos consideraciones importantes, ¿no? La primera, que nos agotamos y nos gastamos pues casi todo el ahorro petrolero, todos los fondos petroleros, esa es una. Y la segunda, la pregunta es, ¿en qué nos los gastamos, no? Porque la economía sigue cayendo, porque no hay recuperación de empleos, porque no vemos pues más infraestructura en la economía, no vemos más carreteras, las carreteras se están cayendo, no vemos más puentes, no vemos más presas. Esa es la realidad, y lo que sí vemos es una deuda que viene creciendo. Entonces, esto lo veo como un tema muy grave y esto se refleja en el déficit público. El déficit ha venido creciendo. El pago de intereses de la deuda, yo te diría que se ha duplicado en los últimos 3 o 4 años. El déficit público se ha duplicado, lo dejamos en 2018 en 2% del PIB, ya vamos en 3.5, es el más alto en los últimos 20 años y incluso se podría estar violando la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que habla del equilibrio fiscal. Este país no tiene equilibrio fiscal y cada vez el desequilibrio es mayor. No ha dicho el gobierno cuándo piensa regresar a este equilibrio. Yo creo que se lo va a dejar como tarea al próximo gobierno. Esto es violatorio de este artículo de la ley de presupuesto y pues muestra la quiebra técnica de las finanzas públicas, que no dudo que genere pues una crisis fuerte de finanzas públicas hacia finales de sexenio, porque vemos que aumentan los gastos y no aumentan los ingresos. De hecho, el incremento al gasto para 2023 está financiado enteramente con déficit público, es decir, con dinero prestado. Pues Mario, eran los temas que queríamos consultarte. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, Pascal, y hay un dato rapidísimo. Claro. Mira, en diciembre del 2018, cada mexicano debía 83,000 pesos, más o menos por cabeza, por concepto de deuda pública. Para el final de 2023 ya deberá 109,000 pesos. Ese es el incremento del endeudamiento per cápita. Y contrariamente, como el PIB ha caído, pues tenemos menos y debemos más. Gracias por el dato, Mario. Buenos días. Gracias, Mario Di Costanzo, consultor financiero.